Desde que San Juana Martínez llegó a Notimex, miren, el primer segundo en que esa mujer tocó las instalaciones de Notimex, se desató una huelga. Una mujer que ha sido denunciada a través de distintas organizaciones, entre ellas Artículo 19, de atosigar, de emprender campañas en contra de los periodistas en México. San Juana Martínez fue impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de este equipo de, entre comillas, periodistas serios y responsables de la Cuarta Transformación. Si algo hemos venido acusando desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México, es la libertad de expresión. El presidente Andrés Manuel López Obrador, día sí y día no y día sí, ataca a los medios de comunicación. Por un lado, dicen respetar la libertad y solamente ejercer el derecho de réplica. Y por el otro lado, acusan a los periodistas y a los medios de comunicación de todos los males en México. De desinformar, del famoso fake news, siguiendo mucho una retórica del presidente saliente Donald Trump en los Estados Unidos, que desde que llegó a su oficina atacó a los medios de comunicación a diestra y siniestra y no le fue bien. Porque la labor de los medios de comunicación en una democracia es sumamente importante. Pero igual de importante es la labor de los medios de comunicación en una dictadura. La diferencia es que está en que en una dictadura los medios de comunicación son controlados por el gobierno. Y en una democracia los medios de comunicación están controlados por particulares. Están controlados por empresarios que tienen una empresa como es esta de Central FM Equilibrio, en donde ejercemos nuestra libertad de expresión y por supuesto que buscamos un beneficio económico, porque es nuestro trabajo y de aire no vivimos. Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, denuncia no solamente a México, sino a algunos otros países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Bolivia, los reconoce, de ir en contra de la libertad de expresión y de violar sistemáticamente los derechos humanos. Ayer el presidente López Obrador, en torno al tema de los feminicidios, y lo platicamos aquí con ustedes, llamó la atención diciendo que los feminicidios no existían y que se empezaron a contabilizar desde que él es presidente y que no era una dictadura, porque en una dictadura no se respetaban los derechos humanos, no se respetaba la libertad de expresión, era corrupta y no se respetaba la ecología. Cosa que él hace en todos y cada uno de los puntos. Hoy tuvo que salir a defender a esta impresentable mujer, San Juana Martínez, que se suma a la lista de los periodistas serios. ¿Quiénes son los periodistas serios de la Cuarta Transformación? Álvaro Delgado, que el día de ayer fue a lambisconear al presidente. Epigmenio Ibarra, que recibió 150 millones de pesos del erario público para financiar sus empresas. San Juana Martínez, que ha sido acusada por el Departamento de Estado norteamericano de violadora de los derechos humanos. Esos son los periodistas serios del presidente. Vamos a ver cómo defendía hoy a la señora San Juana. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados.
Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de San Juana, que ya la volvieron famosa? Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo 19, artículo 19, una periodista consecuente. Periodista consecuente. ¿Consecuente qué? ¿Consecuente de qué? Dígame por favor una cosa. Fuera de su trabajo en Notimex y su campaña, que se han dado a conocer varios grupos de Notimex, fíjense qué oso. Se han dado a conocer varios chats de periodistas de Notimex, en donde San Juana Martínez les ordena a través de sus esbirros que ataquen a periodistas, o qué palabras utilizar para generar trending topics y hashtags y demás. La intimidación a los medios. Nosotros no nos metemos en violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos la política de no opinar sobre política de otros países. Ah, sí. Y Bolivia, y Argentina, y Venezuela, y Cuba. Porque ahí se opinas, ¿eh? Hay que tener en esta vida, Andrés Manuel, el culo limpio para tener la lengua floja. Y tu culo no está limpio, ni mucho menos el de San Juana. ¿Opinamos los mexicanos? ¿Qué opinamos los mexicanos? Opinamos que lo que dice el presidente es lamentable. No es la primera vez que grupos internacionales levantan la mano sobre derechos humanos. Si algo le va a gustar, mire, le voy a dar un dato que le va a gustar a Andrés Manuel. Cuando Felipe Calderón era presidente, hay otra organización, ONG, no sé si sepa lo que significa eso Andrés Manuel, que son organizaciones no gubernamentales, que opinaba sobre los derechos humanos en México y se llamaba Human Rights Watch, que hacía observaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana para cumplir los protocolos internacionales sobre el respeto a los derechos humanos. Grupos de observadores de Naciones Unidas durante el gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto, que son los que más vívidamente recuerdo, estuvieron al pendiente de las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, por parte de la Secretaría de Marina, por parte de la Policía Federal. Por lo general, en los gobiernos, las fuerzas del orden son las que son más vigiladas en torno a la violación de derechos humanos. Hoy, los que están siendo vigilados son los organismos públicos de información. Y eso debería de causarnos gran vergüenza.
Porque es bien sabido que desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, hay un esquema de comunicación manejado desde la Secretaría de Gobernación, en donde estaba un hombre que se llama Ricardo Peralta, para manejar las tendencias y las formas de opinar de los mexicanos, alterando así la opinión pública. El exceso de información falsa que nos dé el presidente es una violación a un derecho humano. Lo que pasa es que este miserable imbécil no entiende que la violación de los derechos humanos no tiene que ser a chingadazos. La propia intimidación es suficiente a la violación al derecho de libertad de expresión y de información. Pero le voy a decir un dato. La sobreinformación también es un derecho, es una violación al derecho a la información, y le voy a decir por qué. Andrés Manuel López Obrador nos presenta conferencias mañaneras mañana, tarde y noche. Lleva nueve informes de su gobierno en 3 años. 3 por año. Este exceso de información lo que hace es limitar lo que los demás estamos hablando. Porque entonces nos tenemos que enfocar a los desmentidos presidenciales en lugar de estar tocando temas de interés público. El presidente todos los días en su conferencia mañanera llega y siembra agenda. Y pregúntele a cualquier periodista, el día que no hay conferencia mañanera, tenemos que estar buscando otro tipo de información porque el presidente no las da. Tenemos que estar hablando de ella, porque tenemos que estar corrigiendo al presidente en sus discursos. Y es a través de la empresa de Notimex, que es una empresa del Estado de comunicación, por donde se transgiversa el discurso. ¿Se han fijado ustedes que cuando el presidente dice algo en la conferencia mañanera, este mensaje se replica en todas las secretarías de Estado, con todos los secretarios de Estado, en todas las plataformas del gobierno, de la mano de Notimex, que tienen un equipo de creativos que están inventándose hashtag y tendencias para poderlas modificar a través de los aparatos del Estado con las creaciones de bots? Estas son violaciones a los derechos humanos. Y la acusación que hacen directamente ante San Juana Martínez no debe de pasar desapercibida. Una periodista consciente. ¿Consciente de qué? Un periodista responsable, Álvaro Delgado. Un periodista ejemplar, Epigmenio Ibarra. Entonces, ¿en dónde queda la labor de la crítica al gobierno? Porque no todos son plácemes. Es más, casi nada son plácemes. No podemos elogiar un gobierno que no tiene nada de elogiable. Fíjense, ayer en su 9º informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no dijo nada que valiera la pena. El discurso de siempre, el ataque al neoliberalismo, el ataque a los medios de comunicación que se han convertido en una constante. Ahora resulta que los medios de comunicación, y así lo dice el presidente, todos son propiedad de empresarios. Y lanza una pregunta el presidente, se las voy a poner. Miren, ahí te va, Jerry, para que me la pongas ahorita, Lanza una pregunta el presidente. Y le pregunta a la gente, dígame usted, ¿qué medio de comunicación es propiedad de periodistas? Porque Andrés Manuel López Obrador dice que los medios de comunicación, y tiene razón, los dueños son empresarios y no son periodistas, y que utilizan a su medio de comunicación para proteger sus intereses. Y entonces lanza la pregunta el presidente. A ver, díganme, ¿qué medio de comunicación es de periodistas? Pues yo le contesto, señor presidente. Este medio de comunicación es de periodistas. Este medio de comunicación fue hecho por mi padre, Pedro Ferriz de Con.
que es un periodista y es dueño de este medio de comunicación. Y nosotros estamos aquí como periodistas defendiendo nuestra libertad de expresión. ¿Pero qué cree? También somos empresarios. Y por supuesto que buscamos un interés personal. Porque de esto vivimos. Y por lo tanto vendemos publicidad y hacemos todo lo posible por tratar de acarrar dinero para poder echar a andar una empresa, que sería lo más lógico del mundo. Pero usted no lo entiende. Y justifica y dice que toda la culpa, por ejemplo, y así lo dijo él, de la pandemia ha sido culpa de los medios de comunicación que siguen tratando de defender sus intereses particulares. Ahí tienes ya la pregunta, Jerry. ¿La tienen? Para ver si la tienen ahí, me encantaría que me contestaran, porque quiero que le escuche la gente, el auditorio, que se me hace importante. Pero bueno. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? Ahí está, ahí lo pregunta el presidente. Y nuevamente le digo, este medio de comunicación es de periodistas y vamos a estar aquí defendiendo nuestra libertad de expresión y defendiendo lo que nosotros pensamos a como dé lugar y cueste lo que nos cueste.